tiene que ser fiel en lo material para que Dios pueda darle lo espiritual. De manera que una cuestión muy interesante es que la manera en que nosotros manejamos las cosas materiales habla de cómo nosotros estamos en nuestra relación con Dios. Otra cosa que veíamos es que el trabajo es una bendición, no es una maldición. El trabajo es una bendición, trabajar es bueno. Dios además nos pide que trabajemos pues, con diligencia, con honestidad, con integridad, etcétera, etcétera. También veíamos en Hechos capítulo 20, versículo 35, que es más bienaventurado dar que recibir. Es más feliz la persona que da. Y entonces estuvimos viendo algunos buenos terrenos donde dar. Y hablábamos de darle a Dios lo que es de Dios. Darle a Dios incluye darle a la iglesia, darle a los ministerios de la iglesia, darle al judío, y vimos razones para darle al pueblo judío, darle a los cristianos perseguidos, darle al pobre y darle también a tu familia, especialmente si tu familia tiene necesidad, porque tenemos que acordarnos de los de nuestra casa. Y vimos también la semana pasada que debíamos aprender a dar con una buena actitud. Y esa buena actitud incluye la alegría, incluye la constancia, incluye la gratitud, incluye dar en una buena medida, es decir, una medida que me represente, una medida que me obligue a esforzarme. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de hacer del dinero nuestro aliado. He querido ser muy cuidadoso en toda esta serie porque no quiero, bajo ningún concepto, que el hablar de dinero incentive nuestra naturaleza pecaminosa y codiciosa de cosas materiales. No se trata de eso. Sé que en algunas iglesias, quizá más de las que debería, hay una corriente en la cual se inculca mucho, demasiado, en exceso a la gente, una ambición por las cosas materiales. Y entonces se predica de manera que se le hace creer a la gente que Dios te va a enriquecer, que Dios te va a prosperar de una manera extraordinaria, pero la gente a veces pierde de vista que si Dios te prospera es para que tú repartas, no es para que te compres un Ferrari, no es para que tú aumentes sin límite tu nivel de vida. Entonces, he querido ser muy cuidadoso porque no quiero despertar vuestra codicia, no quiero lo vuestro, quiero, como decía Pablo, que crezcáis en el Señor, que aprendáis a ser verdaderamente libres. En estos días en el Redil tuvimos la oportunidad de compartir buenos tiempos con Natanael, con Belén, pastores también en Madrid, y hablábamos de la diferencia entre decidir y elegir, algo que parece lo mismo, pero interesante la reflexión porque yo no puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Las cosas son buenas o malas porque Dios dice que es bueno y que es malo. O sea que cualquier cosa que yo elija no va a cambiar la naturaleza de bondad o de maldad de esa decisión. Es decir, si yo escojo matar a alguien, eso no hace que matar a alguien sea algo bueno. Matar a alguien siempre va a ser pecado y siempre Dios lo va a castigar. Entonces, no siempre nosotros podemos decidir lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios el que decide eso. Y en todo caso, si nuestra facultad es la de elegir entre una y otra cosa, resulta que tampoco muchas veces somos libres para elegir, porque el que es esclavo de una manera de pensar, el que es esclavo de un pasado de pecado, no puede elegir libremente, es esclavo. De manera que necesitamos, por medio de la palabra de Dios, también romper esquemas mentales
que tenemos acerca del dinero y de las posesiones materiales para poder entonces elegir correctamente, elegir lo que a Dios le agrada. Si no somos libres, por ejemplo, una persona que tiene deudas no es del todo libre, no es del todo libre, está condicionada por su acreedor o acreedores. Una persona que no tiene orden en sus finanzas y que gasta sin control, aunque no tenga deudas, no es libre, aunque pueda parecerlo. Algunos creen que el ser libre es hacer lo que me da la gana, pero resulta que si yo no tengo unas referencias, yo no estoy siendo libre. Si yo no tengo un objetivo santo, yo no estoy siendo libre. Estoy haciendo cosas seguramente sin sentido, pero eso no es libertad. Libertad no es hacer lo que te dé la gana. Libertad es que no estando atado a nada, tú puedas escoger lo que más te conviene. Eso es libertad. Pero hay mucha gente que ignorando a Dios vive atada y cree que es libre, pero no es libre. No es libre en ninguna manera. Entonces, hoy vamos a hablar de algo bien interesante y es el principio de la primogenitura. La primogenitura, los primeros frutos, los primogénitos. Y es bien interesante porque si entendemos claramente este principio, nosotros vamos a estar en condiciones de poder tener orden en nuestras finanzas y hacer las cosas como a Dios le agrada. Hay 200 versículos en la Biblia que hablan de oración. Hay 500 que hablan sobre la fe, pero hay más de 2000 que hablan sobre dinero y posesiones. Para Dios es importante que aprendamos a manejar las finanzas y las cosas materiales que llegan a nuestra vida para que no nos dañen, porque en verdad todos nosotros podemos ser testigos y si somos honestos podemos reconocer que nuestro estado de ánimo, nuestro humor cambia en función de cómo esté nuestra cartera. Si nuestra cartera está abultada, parece que estamos más alegres, más dispuestos a muchas cosas. Pero si nuestra cartera está raquítica y solo tiene pelusillas de polvo, pues entonces estamos atravesados y no queremos nada con nadie hasta que eso se resuelva. Pero no debería de ser así, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender este principio. Dice en Éxodo, capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos a leerlos porque hoy no lo llevo impreso en la predicación. Éxodo 13, versículos 1 y 2. Yahweh habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Dice Dios, está hablando Dios. Dios quería que cualquier hijo, varón en aquel tiempo, primogénito, o sea, el primero que nace en un matrimonio, era de Dios. Le pertenecía a Dios automáticamente, por el artículo 33. No había discusión sobre eso. Sigue diciendo más adelante en el versículo 12, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Quiero que vayas fijándote. Habla de el asno, y qué pena, pero el asno somos tú y yo. Habla del cordero. El cordero es Jesucristo. Quiero que vayas viendo los símbolos, porque todo lo que ocurrió con Jesucristo estaba ya simbólicamente representado en el Antiguo Testamento, desde el comienzo de la creación. Es más, cuando Adán y Eva pecaron,
Dice que estaban desnudos y de repente, por el pecado, sintieron vergüenza de estar desnudos. Y tuvo Dios que darles unas pieles de animales, para lo cual, ¿qué tuvo que hacer Dios? Matar algún animal, ¿verdad? Probablemente, no lo dice la Biblia, pero yo al menos creo que seguramente fue un cordero, porque era símbolo precisamente de lo que iba a hacer el Señor Jesús miles de años después. Tener que sacrificarse para cubrir la vergüenza, el pecado, el oprobio. Todo lo que hizo Jesús estaba representado en el Antiguo Testamento. Dice que entonces también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, el primogénito debía de ser sacrificado para Dios o redimido. Se redimía a los hijos porque no era aprobado por Dios tener que sacrificar humanos, o se redimían aquellos animales que eran impuros, como el burro o como el cerdo, animales de pezuña partida que más adelante iban a ser declarados inmundos, y entonces en su lugar había que poner un cordero. Los puros debían ser sacrificados, los impuros debían ser redimidos. Quiero que vayas mirando este puzzle porque es bien interesante. Entonces el ganadero, el que tenía los animales, debía de matar el primer cordero nacido de una oveja, y tenía que tener fe que luego vendrían muchos más corderitos, luego vendría mucha más descendencia y él no iba a tener pérdida. Entonces, si era un cerdo o un burro, debía de matar un cordero en lugar del primogénito del burro o del cerdo. Ahí está pintado Jesús, el primogénito, el puro, redimiéndonos a nosotros, los impuros, los pecadores. De alguna manera, Jesús es el diezmo de Dios. Y luego lo vas a entender esta figura de Jesús como el diezmo de Dios. Dios lo entregó como primero, sin saber cuál sería la respuesta de los millones y millones de personas que vendrían después de Jesús. De hecho, muchos en el planeta Tierra han rechazado a Jesús y no han aceptado el sacrificio de Jesús. No han aceptado ese único camino que Dios ofrece para la salvación. Los primogénitos entonces le pertenecen a Dios. Si estamos leyendo Éxodo, todos sabemos que Dios en la última plaga mató a todos los primogénitos de Egipto. Y alguno podría pensar, pero bueno, ¿y por qué Dios hizo eso, no? ¿Con qué derecho, con qué autoridad? Bueno, sencillamente los primogénitos son de Dios. Nunca te olvides de eso. Los primogénitos son de Dios, le pertenecen a Dios. Es una ley que Dios ha puesto, es un principio que Dios ha puesto y se cumple porque Él lo ha establecido. La iglesia primitiva se reunía los domingos. Nos dice la palabra de Dios que ellos el primer día de la semana se reunían, porque era el día en el que había resucitado el Señor, y esa semana comenzaban reuniéndose como iglesia. Estaban dándole el primer día de la semana, los primeros minutos del primer día de la semana a Dios. De esa manera estaban consagrando, entregándole a Dios el resto de la semana. Por eso nosotros aconsejamos también no solo congregarnos el domingo, aconsejamos, por ejemplo, hacer el devocional a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque es que lo primero tiene que ser para Dios. Las primicias son de Dios. Si entiendes hoy este principio de que Dios tiene que ser el primero en todo lo que tú hagas, vas a ganar muchísimo. Pero que no se te olvide nunca este principio. Lo primero es de Dios.
Hoy es el primer día de la semana, aquí estamos, congregándonos. ¿Por qué? Porque creemos que al entregarle lo primero a Dios, Dios va a bendecir el resto. Al poner a Dios en primer lugar, lo demás está asegurado. Pero si yo suena el despertador y lo primero que hago es encender la tele, es desayunar, me voy a trabajar, cuando voy en el metro me acuerdo un poquito de Dios, digo, ay Dios, bendíceme en este día, que no me echen del trabajo, y llegamos por la noche a casa, normalmente llegamos cansados, llegamos extenuados y con estrés y con muchas cosas, y ya ese día no oramos. Y aunque oremos, le estamos dando a Dios el último lugar del día. Es muy diferente darle lo primero a Dios que darle lo último a Dios. Es muy diferente. Si yo me levantara por la mañana y no le dijera nada a mi esposa, la ignoro totalmente, me voy a la oficina, vuelvo al mediodía, como, pero no le digo nada, no le dirijo la palabra, y ya por la noche, cuando estamos metidos en la cama, me giro y le digo, cariño, qué guapa estás, te quiero mucho. Ella seguramente me va a mirar y me va a decir, ¿serás sinvergüenza? ¿Que no me has dirigido la palabra en todo el día? ¿Ese es el lugar que yo ocupo en tu vida? Bueno, pues con más razón, para Dios tenemos que apartar siempre lo primero. Mateo 6:21 nos dice claramente otro principio. Lo queramos o no lo queramos, esto es así. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. La pregunta es entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Tesoro es esto, es dinero, es la platica, es los euros, es las cosas de valor que tú tienes. Tu corazón se va detrás de aquellas cosas o personas en las que tú te gastas el dinero. Vuelvo a repetir, porque no es al revés. No es al revés. Es donde está mi tesoro, es que allí se apasiona mi corazón. Es que allí se inclina mi corazón. Hay mucha gente que piensa que el proceso es al revés, que donde yo me apasiono es donde voy a ir y voy a gastar, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón también volcado. Entonces la pregunta es, dicho de otra manera, porque si decimos dónde está tu tesoro, seguramente nos cuesta trabajo identificarlo, pero yo te hago la pregunta de otra manera. Cuando tú cobras a final de mes, ¿qué es tu primera iniciativa para gastar ese dinero? Y no hablo de las responsabilidades normales que todos tenemos de pagar una vivienda o de pagar unos recibos. Estoy hablando de que hay gente que cobra y lo primero que hace nada más cobrar es ir y comprarse algo que estaba deseando, o pasó por un escaparate y dijo, uy, si tengo todo el dinero de la nómina fresquito, me voy a comprar este ordenador, y a lo mejor no lo había pensado mucho en comprarlo ese mes. ¿En qué te vas a gastar el dinero cuando cobras? Hay gente que cobra y lo primero que hace es pillarse una borrachera. Hay gente que cobra y lo primero que hace es ir y pagar su viaje a Israel. Hay gente que cobra y lo primero que hace es irse a las rebajas. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y esto es algo que nosotros debemos revisar en nuestras vidas. Si nosotros queremos apasionarnos por las cosas de Dios, nosotros vamos a tener que invertir de nuestro dinero, de nuestro tesoro, en las cosas de Dios. Y a veces, o por no decir siempre, vamos a tener que echar mano de la fe. Absolutamente de la fe. Porque la vida del cristiano no puede ser de otra manera. Es por fe. No es por borreguismo, como todos lo hacen, yo lo voy a hacer, ¿no? Como está de moda,
yo lo voy a hacer. No, es por fe. Yo creo que lo primero tiene que ser para Dios. Entonces voy a darle lo primero a Dios. Mi primer tiempo, mi primera pasión. Y si no está esa pasión, porque yo he oído gente que dice, es que yo no tengo la fe que tú tienes, es que yo no siento lo que tú sientes. Y me lo creo. Sabes, mi propio padre durante muchos años, incluso con lágrimas en los ojos, me decía, es que yo quiero creer, pero yo no tengo eso que tú tienes. Bueno, pues creo que aquí tenemos la fórmula. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Hay gente que todavía no ha sido capaz de comprarse una Biblia después de años de cristiano. Y van con una cosa ahí vieja, corroída y sucia, porque no son capaces de gastarse 15 míseros euros en una Biblia. Donde está tu tesoro está tu corazón. Donde está tu tesoro está tu corazón. Los primeros frutos también son importantes, porque los primogénitos le pertenecen a Dios, pero los primeros frutos se deben ofrecer a Dios. En Éxodo 23, 19 dice que las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Los mejores de entre los mejores frutos que tú tengas son los que le tienes que dar a Dios. Dios nunca tiene que ser el segundo. Dios siempre tiene que ser el primero. Proverbios 3, del 9 al 10, dice, honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y digo yo en la forma de resumen, y serás bendecido. Y serás bendecido. Pero, por favor, no quiero despertar vuestra codicia. No quiero que negociéis con Dios. No quiero que tratéis de manipular a Dios. Señor, tú me tienes que bendecir. Señor, tú me tienes que prosperar. No. Más bien, estamos hablando de tener tan claro la gracia de Dios para conmigo, que entonces yo automáticamente estoy dándole a Dios lo primero de mi vida. ¿Sabes qué? Las personas que no han entendido bien la salvación por gracia, difícilmente pueden ser personas generosas con Dios. Difícilmente pueden ser personas generosas con Dios. Son las personas que van a estar tratando de argumentar en contra del diezmo, en contra de las ofrendas. Seguramente uno de sus conflictos es que no han entendido con claridad la gracia salvadora de Dios para nuestras vidas. Porque si cualquiera de nosotros que está en este salón o que nos ven por internet sabe que solo por la gracia de Dios ha sido salvo, creo yo que ninguno de nosotros debería de tener ningún inconveniente para darle a Dios todo, absolutamente todo, sin ningún tipo de reservas, sin ningún tipo de condiciones. Cuando el pueblo de Israel estaba empezando a conquistar la tierra prometida, Dios los mandó a conquistar Jericó. Jericó era la primera ciudad que tenían que conquistar. O sea, tenían por delante un reto muy grande, conquistar miles y miles de kilómetros cuadrados. Pero la primera ciudad era Jericó, y Dios quiso, y así se lo dijo al pueblo de Israel a través de Josué, que todo el botín de Jericó fuera para Dios, que nadie se quedara nada de ese botín. Pero hubo un tipo por ahí listillo que vio un lingote de oro, vio un manto babilónico y vio alguna cosilla más que le echó el ojo y dijo, esto va a la buchaca, y se lo guardó. Pero Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, pues exhortó a esta persona y le dijo al pueblo de Israel, os había pedido la primera ciudad, no la última ciudad,
No que cuando lleves 15 ciudades me des la 15ª, no, la primera. Una vez más vemos aquí cómo Dios está enseñando al pueblo de Israel. Es que Dios no hace las cosas por casualidad. Dios no hace las cosas caprichosamente. Para nosotros y para nuestra manera de entender tan corta que tenemos, muchas veces lo que Dios hace no lo entendemos. Pero visto ahora en perspectiva, a que queda más claro. Si Dios ya había dicho que los primogénitos y los primeros frutos eran de Él y para ofrecérselos a Él. Por eso cuando llegó la conquista de Jericó, le dio instrucción al pueblo, todo el botín es para Dios. No obedecieron. Uno que pecó fue un problema para todo Israel, porque a la segunda ciudad que fueron, una ciudad mucho más pequeña, una ciudad con mucha más vulnerabilidad, o sea, fácilmente conquistable, no como Jericó, que era una ciudad amurallada y complicada de conquistar, pues en esa segunda ciudad fracasaron estrepitosamente y varios miles murieron del ejército de Israel en el primer intento de atacar a Jai, que era la segunda ciudad, fruto de no haber obedecido que las primicias completas eran para Dios. Las primicias completas eran para Dios. Fíjate cuántos tesoros habría en Jericó, una ciudad próspera, una ciudad grande, una ciudad amurallada. ¿Cuántos tesoros habría? Y este tipo, Acán, solo cogió 3 cosas. Un lingote de oro, un manto babilónico y unas cosas de plata. De todo lo que había en Jericó, de valor, solo eso cogió. Pero Dios había dicho las primicias completas. Todas las primicias. La primera parte, entonces, siempre se dedica o se consagra a Dios, le pertenece a Dios, no se utiliza para otra cosa. La semana pasada veíamos que Abel ofreció por fe un más excelente sacrificio a Dios, está en Génesis capítulo 4, pero también podemos estudiar un poquito más ese versículo y dice que Caín, andando el tiempo, le ofreció a Dios de sus cosechas. O sea, quizá por ahí también podemos entender que Caín no le ofreció los primeros frutos a Dios, sino que andando el tiempo, es decir, por ahí, después de haber comido él, después de haber guardado, después de haber hecho varias cosas, le ofreció a Dios lo que sobraba. No es una buena actitud y sabemos que no le gustó a Dios. Abel, sin embargo, dice que cogió de los primogénitos. Y dentro de los primogénitos, de lo más gordito, lo chicharrón. Y eso le agradó a Dios. Entonces, es en este contexto que quiero que tú entiendas el principio del diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. Dice Levítico 27, vamos a verlo. Levítico 27, 30. ¿Lo tienes? No oigo tu Biblia. Levítico 27, 30 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh, ¿qué dice? Es. Si yo le presto mi coche a Pipe y después de un mes él me trae las llaves y me dice: Carlos, el coche está aparcado ahí abajo, y me da las llaves, ¿él me está haciendo un regalo? ¿Él me está dando algo suyo? ¿Tengo que estar yo agradecido? Si acaso de que no me lo haya estrellado. Pero en verdad el que tendría que estar agradecido es él. Bueno, eso es el diezmo. Yo no le estoy dando nada a Dios porque eso ya es suyo. Y hay gente que piensa que le está dando a Dios de su dinero. Pues quiero desmontarte
esa mentira. El diezmo es de Dios, le pertenece a Dios. No le puedes estar dando a Dios algo que ya es suyo. Como mucho podríamos decir, estoy entregándole a Dios algo que me puso en mis manos para probar mi corazón y ver si yo iba a ser fiel con lo que Él me había dejado. Pero no le estoy dando como si Él necesitara eso o yo me estuviera desprendiendo de algo que es mío para dárselo a Dios. No, el diezmo es de Dios, le pertenece a Dios, es consagrado para Dios. Y es más, no se puede usar para otra cosa, porque es de Dios. Todo el diezmo es de Dios en toda la tierra, todo. Aunque haya mucha gente que no se lo entregue. En verdad, todo el diezmo es de Dios en toda la tierra. Y esa es una de las causas por las que la tierra está bajo maldición. Porque la gente no conoce los principios de Dios. Los ignora totalmente. Y aun que se les prediquen, hay muchos que no los quieren ejercitar. Y estamos viendo las noticias de esta semana. Yo he visto pocas noticias allí en el redil porque la verdad que tenemos poco tiempo y poco internet, pero que si golpe de Estado por allá, que si atentado por allá. Aquí seguimos sin gobierno. En Estados Unidos están decidiendo quién va a ser, dentro de nada decidirán quién va a ser presidente. Y está entre Málaga y Malagón. O sea, entre lo malo y lo peor. El mundo está tan revuelto. Leía el otro día que alguien escribía, ¿cómo puede ser que un camión entre y atropelle durante 2 kilómetros? ¿Y quién puede evitar eso? Pero si es que eso no es una bomba, no es una ametralladora, no es un misil, es un camión. Cualquier loco que tenga un camión puede hacer lo mismo aquí en la diagonal. Cualquier loco. Cualquier desgraciado puede hacer lo mismo. Fíjate qué arma tan eficaz y tan destructiva, ¿verdad? Bueno, pues así está el mundo, y vamos a seguir viendo cosas, tristemente vamos a seguir viendo cosas terribles. Inglaterra se acaba de salir de la Unión Europea y hay voces que dicen que puede haber más países que se salgan de la Unión Europea y se empiece a disolver esto que parecía indestructible, indisoluble. Hay tanta incertidumbre que la gente más y más va a anhelar la paz y la seguridad. Y acuérdate que esa es una de las señales para los últimos tiempos. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces, repentinamente, vendrá el Señor. Y yo quisiera, iglesia del Señor, que todos estemos bien alertas y bien preparados. Y que no nos pille durmiendo ni cabeceando. Y que cuando llamemos al tiempo de la vigilia para interceder, aquí estemos al pie del cañón para interceder. Y cuando llamemos a los devocionales para clamar y para orar, aquí estemos para clamar. Y si no puedes venir, que lo hagas en tu cuarto, en tu casa, arrodillado, pero que no sea no venir por estar de fiesta. Que no sea no estar alerta por estar haciendo cualquier otra cosa. Porque hubo 5 de las 10 vírgenes que estaban haciendo otra cosa y no pudieron entrar a las bodas del Cordero. Y esto no es ninguna amenaza. A mí no me gusta predicar con el miedo. Pero hombre, si todos pudiéramos entrar a las bodas del Cordero, pues qué alegría tan grande. Qué alegría tan grande. Pero yo veo gente por todas partes, desertando de la fe. Y yo no digo que no vayan a ser salvos, no lo sé. Es una cuestión que me inquieta mucho ver gente que ha estado años en la iglesia y que un buen día deciden olvidarse de todo, dejarlo todo. Pablo dice que algunos van a ser salvos como por fuego. No sé si serán esos. Pero también Pedro dice que aquellos que habiendo dejado el pecado del mundo y habiendo conocido el camino de la justificación, es decir, a Cristo,
y luego volvieron atrás a sus viejos pecados, dice que su estado llega a ser mucho peor que al principio. Y dice más les hubiera valido no haber nacido. A mí eso me asusta mucho, pero no lo digo para dar miedo. A mí personalmente me inquieta mucho. Entonces, que no nos halle en el tiempo del verano, que se presta mucho para relajarse, pues no nos relajemos, iglesia, no nos relajemos. Que parece que cuanto más horas de sol hay durante el día, más nos cuesta venir, por ejemplo, a una vigilia. Y luego en invierno porque hace frío, y en verano porque hace calor, y porque es de día y porque es de noche. No hay excusas, en verdad no hay excusas para hacer lo bueno y para hacer lo recto. Entonces, el diezmo es las primicias, ya hablando en forma práctica para nosotros, que la mayoría de nosotros cobramos una nómina a final de mes y ese suele ser nuestro ingreso más o menos regular, pues nuestro diezmo tiene que ser las primicias de cada mes. Es decir, que cuando cobro la nómina, si yo tengo 10 billetitos de 100 euros, ¿vale? Y esta es mi nómina, pues yo cojo el primer billetito y antes de pagar el alquiler, antes de pagar la luz, antes de irme al restaurante a comer con mi familia, el primer billetito es el diezmo. No el último billetito, cuando ya me he gastado todo y digo, pues ya no me queda. O me queda los 50 céntimos. El sobrante, no. Aprende a vivir por fe, hijo de Dios, hija de Dios, y dale el primer 10% a Dios, confiando en que el otro 90% Dios lo bendice, lo multiplica, lo prospera, lo estira hasta donde tú necesites. Eso es el diezmo, ni más ni menos. El diezmo es igual para el que está allí sentado como para el que está aquí predicando. El diezmo es de Dios. Entonces, el diezmo no es que voy a ver cómo me va el mes y si me va bien, si me han pagado unas horitas extras, si no he tenido muchos gastos, si no llegó el recibo de la calefacción, que era muy fuerte en invierno, si no sé qué. No. El diezmo es el primer 10%. Aprende a vivir dándole a Dios lo primero y confiando que el 90% restante, Dios lo bendice, claro que lo bendice. Yo llevo diezmando desde el año 93, para ser honestos, aunque recibí al Señor en el 92. Pero algo ocurrió en mi vida y es que como mi familia no aceptaba a Cristo y no aceptaban, por supuesto no aceptaban el tema del diezmo, y en aquel momento yo era militar, estaba haciendo la mili, pero no militar de los que cobran, era militar obligado y lo único sustento que yo tenía era la paga que me daban mis padres. Entonces, claro, mi padre me puso una condición. Me dijo, si tú le vas a dar dinero a la iglesia esa, yo no te doy nada. Y entonces yo me acongojé, por decirlo en palabras santas, aunque fue algo más fuerte que acongojarse. No tuve fe para decir, pues ¿sabes qué? Que no me des nada, porque lo que me des yo lo voy a diezmar, porque eso es lo que Dios ha mandado, es de Dios. Pero no tuve fe y entonces no diezmaba. Pero cuando ya conseguí mi primer trabajo al terminar la mili y me puse a trabajar, y yo estaba con unas ganas de diezmar, porque yo había entendido, no podía vivir sin diezmar. Yo quería ser parte de la bendición, quería ayudar a mi iglesia, quería aportar y quería hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces yo empecé a diezmar, sin decírselo a mi padre, como era mi dinero, entre comillas, ya era de mi nómina, de mi primer trabajo. Entonces yo empecé a diezmar, y
otro día con un poquito más de tiempo, porque hoy ya es tarde, pero mira, mi progresión profesional fue espectacular. En 7 años, yo pasé de ser un programador junior, o sea, como el becario de la empresa, incluso empezar trabajando sin cobrar nada, pero contento de la vida porque estaba aprendiendo, me llevaron a mucho más de lo que yo podía haber soñado o imaginado. Hasta que cuando el Señor me llamó a servir a tiempo completo a la iglesia, pues yo estaba en una posición pues muy rica, muy, no digo rica de ganar mucho dinero, que también, muy deseable. Y había llegado más alto de lo que hubiera yo imaginado. Es más, me pasaron de la parte técnica de la empresa a la parte comercial. Y ahí se ganaba más dinero todavía. Más dinero. Estoy hablando que en el año 2001, cuando nosotros dejamos nuestros trabajos seculares para entrar a tiempo completo en la iglesia, yo estaba ingresando en casa 3.000 euros al mes. En el año 2001, estoy hablando hace 15 años, 3.000 euros al mes, más gasolina, más móvil, más dietas para comer en restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era nuestro salario hace 15 años. Bueno, creo que es un buen salario, ¿no? Hace 15 años, 3.000 euros, no sé cuánto sería a día de hoy, porque es difícil hacer esos cálculos, pero yo vivía muy bien, tenía para todos mis placeres, pero ¿sabes qué? Ni siquiera me dediqué a vivir con todos los placeres, sino que una vez que teníamos cubiertas nuestras necesidades básicas, nuestra vida era servir al Señor, aún antes de entrar a tiempo completo. Natalia y yo cogíamos nuestras vacaciones de verano, nuestros 15 días, nuestras 2 semanas, 3 semanas, y nos íbamos allá al redil a servir en los campamentos de los niños. No éramos pastores todavía. Y nuestras familias decían, ay, es que no vais a venir a la playa con nosotros. Bueno, iremos 4 o 5 días. Iremos una semana por ahí si podemos. Pero nuestras vacaciones eran ir a servir al redil, ir a trabajar, ir a ayudar. Esa era nuestra vida. Algunos me preguntaban muchas veces, bueno, ¿y tú cuando te hiciste pastor, cuando quisiste servir al Señor a tiempo completo, cambió mucho tu vida? Digo, pues la verdad que no. La verdad que no. Porque yo ya todo el tiempo libre que tenía lo dedicaba a servir al Señor. Yo salía del trabajo los 4 días, de lunes a jueves, y me iba a interceder a la iglesia. Y esta señorita aquí delante también. Nos íbamos a interceder a la iglesia. A interceder, todos los días de la semana, el viernes la vigilia, el sábado con los jóvenes, el domingo en la iglesia y el domingo por la tarde comíamos con la familia. Esa era nuestra vida. En este campamento de los niños, el último día, les hicimos un llamado a servir al Señor. Y entonces, pues Natalia les animó y les dijo que Dios en la tierra actuaba a través de las personas. Y Dios buscaba obreros y Dios buscaba personas que, como nuestra pastora, por ejemplo, Emma, que con 6 años, ella recuerda claramente cómo ella le dijo al Señor que quería servirle. Y años más tarde pues se cumplió y Dios le permitió cumplir ese llamado. Entonces hicimos un llamado a todos los niños. Había más de 50 niños, pequeños todos. Y empezaron a salir uno, otro. Al final, casi todos, creo que menos 3 o 4, salieron y se arrodillaron. Se arrodillaron y le dijeron al Señor, Señor, yo quiero servirte. Y lloraban. Lloraban, pero de verdad, que daban ganas de ponerse a llorar con ellos. Y entonces, bueno, terminamos la oración, terminamos todo, le dimos gracias a Dios. Y me acuerdo de una niña de Madrid, Raquel, debe tener 10 años. Se me acerca y me dice, Carlos, profe, porque me llaman profe, ¿ya somos misioneros? Y le dije, cariño,
algún día cuando seas mayor, tú si quieres vas a poder ser misionera. ¿Y pastora también? Sí, pastora también. Con 10 años, imagínate. O sea, qué privilegio para nuestros pequeños ser marcados por el Señor a tan temprana edad. Y no como un burro viejo como yo que con 24 estaba ahí un año para dejar el mundo, un año para dejar las discotecas, un año para dejar de emborracharme, porque yo era burro viejo, el burro viejo más duro para aprender. Pero por la gracia de Dios, aquí estamos. Entonces, a quien le damos el primer 10%, es a quien más respetamos, a quien más honramos y a quien más tememos. Si tú nada más cobrar lo primero que haces es ir y pagar la hipoteca o el alquiler, tú tienes más temor al banco que a Dios. Si tomas el diezmo que es de Dios para otras cosas, entonces estás despertando las maldiciones generacionales que hay en tu vida. Lo dice Malaquías, capítulo 3, del 9 al 10. Malditos sois con maldición, la nación toda, porque me habéis robado. Y dicen los israelitas, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, dice el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo no diezmo, sabiendo que tengo que diezmar, y me gasto el diezmo que es de Dios en otra cosa, da igual, aunque sea dárselo a los pobres, que es una buena obra, pero es que el diezmo es de Dios. Si yo me lo gasto en otra cosa, yo estoy abriendo el camino a las maldiciones generacionales que ya tenían que estar cortadas en mi vida. Y eso es muy serio. Dios, por ejemplo, le pidió a Abraham, su hijo primogénito. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, tú no tienes hijos, pero yo voy a hacer un milagro y te voy a dar una descendencia incontable. Y entonces va Abraham y tiene su primer hijo legítimo, con su esposa, Isaac. Y va Dios y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Es mío, los primogénitos son de Dios, sacrifícamelo. Dios no le dijo a Abraham, sacrifícame tu 10º hijo, cuando ya tengas 20 hijos me das uno, el que más feo te parezca me lo das. No, le estaba pidiendo el único que tenía, el primogénito. Y Abraham fue un valiente de la fe, porque la fe es para los valientes, no es para los cobardes. ¿Cuántas veces a mí me han llamado débil, cobarde, inútil, que me han comido el coco? No, para nada en absoluto, yo no me creo esas mentiras. A mí ya con esas cosas no me embauca nadie. La fe es para los valientes, porque la fe supone creer a Dios y luego esperar el resultado. Pero es que Dios no defrauda a nadie, Dios no decepciona a nadie. Abraham fue tan valiente que le dio a Dios ese primer hijo. Estaba ya con el puñal levantado cuando Dios le dijo, no, detente. Estaba probando tu corazón, a ver si amabas más la bendición que al que te había bendecido. A ver si amas más tu nómina que el que te ha provisto, porque Él es la fuente, Él es tu proveedor, Él es Yahweh Jireh. Dios dice, dámelo primero y confía en mí para el resto del mes. Ay, pero es que este mes me han ingresado menos porque no sé qué. Bueno, ¿hasta dónde te llega la fe? ¿Hasta dónde te llega la fe? Si no tienes fe, ¿cómo vas a comprobar el resultado de la fe? Tú quieres crecer en fe, pero el mes que cobras un poquito menos, te comes el diezmo. ¿Cómo vas a crecer en fe? ¿Cómo vas a crecer en fe? Si no, cuando tú le des a Dios, aunque en lo natural tú digas, no llega. En tus matemáticas tú digas, no me alcanza. Es un asunto de fe. Si yo pongo a Dios primero, dando el diezmo, Él pone mis necesidades en primer lugar y me bendice y reprende al devorador en mis finanzas.
No diezmamos porque la iglesia es un lugar bonito o porque tenemos programas de ayuda a determinados sectores o porque ayudamos a misioneros o porque los pastores necesitan comer o vestir. No, sino que diezmamos porque el diezmo es de Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Ahora, los que no quieren diezmar dicen cosas como las siguientes. El diezmo es del Antiguo Testamento. Yo eso lo he oído así. El diezmo es de la ley, mejor dicho, de la ley. Y como es de la ley y ahora no estamos bajo la ley, ¿no estamos bajo la ley, seguro? Piensa un momento en eso. ¿No estamos bajo la ley? Si tú robas, ¿qué dice Dios? Si tú matas, ¿qué piensas que va a pasar con tu vida? ¿Le agradas a Dios? ¿No estamos bajo la ley? ¿Seguro que no estamos bajo la ley? Lo único que ha cambiado desde el antiguo al nuevo pacto es que ahora interviene Cristo para salvarte. Pero tú y yo seguimos estando bajo la ley. Tú y yo tenemos que seguir no robando, no matando. La diferencia es que ahora si robo, tengo a alguien que me justifica. Pero yo no tengo que robar, no tengo que mentir, no tengo que matar, etcétera, etcétera. Antes de la ley, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. No existía la ley. Abraham fue mucho antes que Moisés, que fue el que recibió la ley. Abraham diezmó. ¿Y por qué diezmó Abraham? ¿Por qué a Abraham se le ocurre dar el diezmo de todo el botín que había conseguido en un asunto que tenía por ahí y se lo da a un sacerdote llamado Melquisedec, que la Biblia nos dice que es un modelo de Cristo en Hebreos? Bueno, pues porque Abraham era el padre de la fe y se inventó darle el diezmo a este sacerdote y a Dios le agradó. Jacob se comprometió a darle a Dios los diezmos de todo lo que recibiera. Y eso fue mucho antes de la ley de Moisés. El Señor Jesús le dijo a los fariseos y le dijo a todos los que estaban allí escuchando que había que darle al César lo que era del César, pero a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. ¿Y qué es lo de Dios? Pues el diezmo y las ofrendas, entre otras cosas. El nuevo pacto no invalida el antiguo pacto, sino que lo confirma, lo perfecciona. Cuando la gente dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y tuercen lo que dice la palabra de Dios, porque es como si ahora tuviéramos licencia para pecar, como si ahora saliera gratis pecar y no pasa nada. No, la ley sigue estando ahí. Y si tú quieres ir a la calle a predicarle a alguien de Cristo, ¿qué le vas a decir? ¿Arrepiéntete de qué? ¿De qué se tiene que arrepentir? ¿De ser del Barça? Yo le diría, ¿de qué se tiene que arrepentir alguien en la calle? Si no es de los pecados de haber transgredido la ley de Dios. Porque si estamos bajo la gracia, ¿de qué ley le vamos a hablar a la gente? ¿De qué pecados le vamos a hablar? Nadie necesita ningún salvador. No, seguimos estando bajo la ley, pero no bajo el sistema de la ley. La ley sigue vigente. La ley se va a cumplir toda. Y toda la ley, dice la Biblia, que es buena, es útil. ¿Por qué es útil? Porque la ley me dice, soy pecador, no cumplo con la norma de Dios, necesito a Cristo. Entonces sí, es verdad, el diezmo estaba en la ley, pero también estaba antes de la ley. Y nosotros seguimos usando la ley. También otros dicen, para no diezmar, dicen cosas como que el diezmo era para Israel y para los levitas, pero no para la iglesia y para los pastores. Quiero que me acompañes a leer 1 Corintios 16. Mira, excusas para no diezmar hay
a porrones. Pero normalmente la gente que no quiere diezmar dice, no, ahora no se diezma, ahora hay que darlo todo. Pero ellos no dan todo. Ellos lo que quieren es no dar nada, más bien. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. A ver si lo encuentro. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Aquí no está diciendo el diezmo, ¿verdad? Al menos específicamente. Pero sí dice algo interesante. Ahora dice, según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue ya no se tenga que pedir la ofrenda y tal. Según haya prosperado, ¿a qué te suena a ti? A que el que más gana, aparte una cantidad mayor. Y el que menos gana, pues aparte una cantidad menor. Cada uno relativo a lo que ha ganado. Es decir, un porcentaje. Algo que te represente. Pero por si no nos queda claro, vamos a 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9, del 3 en adelante, dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Porque había algunos que le decían a Pablo cosas de este tipo, no hay que diezmar, no hay que dar dinero a los pastores. Es que ese es el primer error que uno comete, pensar que el dinero que tú traes aquí es para los pastores. Sí, lo vamos a administrar, por supuesto, alguien lo tiene que hacer y es la cabeza la que lo tiene que hacer. Pero el diezmo es de Dios, que nunca se te olvide eso. El diezmo es de Dios. Dice Pablo, contra los que me acusan esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar fuera de la iglesia? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también el qué? ¿La ley? ¿Está usando Pablo la ley o no? Pero Pablo fue después de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo estaba torcido? ¿Estaba equivocado? Pues no, sencillamente es que la ley nos da instrucciones de cómo tenemos que manejar nuestras finanzas. Y el diezmo se lo inventó Dios. No Pablo, no Moisés, no Abraham. Se lo inventó Dios. Dice Pablo, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés, si no fuera lícito, escucharme, usar la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, en la época en la que tú y yo vivimos, entonces Pablo, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Es un hereje o qué es Pablo? Borramos, por favor, borramos ese argumento de que ahora estamos en la gracia y la ley no tiene nada que ver en nuestras vidas. Eso es mentira, eso es satánico. La ley sigue vigente. Y Pablo dice, se lo está diciendo a los corintios, a ti y a mí, la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Los pastores, los que sirven a tiempo completo, los apóstoles. Dice, pues por nosotros se escribió. Está confirmándolo. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Del fruto, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Bueno, creo que Pablo habla absolutamente claro. Yo firmo esas palabras. Versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan, los levitas, está hablando con las figuras de la ley,
Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿El qué? Que pidan limosna, que jueguen a la lotería, que tengan una empresa. No, que vivan del Evangelio. ¿Sabes qué? Hay tantos pastores en España al menos, no sé en otros países, pero en España hay muchos pastores que no pueden vivir del Evangelio porque sus ovejas son tacañas. No es nuestro caso. Os tengo que decir que nosotros somos una iglesia atípica. Debería de ser lo normal que en una iglesia los pastores vivan del Evangelio. No que malvivan, no que despilfarren, no, que vivan del Evangelio. Y que con los diezmos y las ofrendas se sostenga la familia del pastor y haya para pagar todos los gastos. Pero hay muchas iglesias donde el pastor tiene que tener su trabajo secular, porque los diezmos y las ofrendas no dan ni para pagar la luz. No es el caso, repito, no es el caso. Y yo no estoy predicando de esto porque haya mucha gente que no diezma, no. Estoy predicando esto porque quiero instruiros y quiero que lleguéis a ser libres. Gracias a Dios, y os voy a dar una primicia, en septiembre vamos a tener otra persona a tiempo completo aquí en la iglesia. Y da para sostener otra persona más. O sea, no hay escasez. Acabamos de estrenar una mesa de sonido último modelo. Luego os pasáis por allí y la veis. Pero no la toquéis, solo la miráis, que es muy delicada. O sea, no hay necesidad. Yo no estoy predicando esto porque haya necesidad. Pero lo triste es que en muchísimas iglesias de este país la gente se resiste a diezmar. Y ponen argumentos como los que te acabo de dar. No, que si el antiguo, no, que la ley, no, que... Y no dan nada, absolutamente. Y lo peor de todo es que luego se quejan del pastor. Es que el pastor no tiene tiempo para mí, es que el pastor no sé qué. Pero si el pastor se está matando, teniendo que duplicar su esfuerzo en un trabajo secular más un trabajo como el de la iglesia, que os digo sinceramente es una carga grande. Yo me voy ahora una semana de vacaciones, porque alguno dirá, ala, el pastor si ha estado 15 días en el redil. Pues tú sabes que allí ni dormimos, ni descansamos, estamos llenos de mosquitos. No, mentira. Lo hacemos con mucho gusto, pero es agotador estar 15 días con los niños en el redil. Es agotador. Mira, tú a los niños les dices, están saliendo de la piscina los niños. Y te dicen, profe, ¿a qué hora es la vigilia? A las 10 después de cenar. Mira, tú estás a las 9:50 comiéndote el flan. Profe, que ya es la vigilia, Pum, y se van todos allí a la puerta del salón donde va a ser la vigilia. Y tú, sí, ya voy. No, así, todo así. Si a las 5 se abre la piscina, a -5 están allí todos con la toalla y las chanclas, esperando a que vayas con la llave del candado, porque los niños son así, lo que tú les prometes, el horario que tú les dices, ellos son los primeros que te creen. Y no les falles, porque entonces los estás decepcionando. Entonces, nosotros nos vamos ahora una semana de vacaciones, esas son nuestras vacaciones. No nos llaméis por teléfono, porque si nos llamáis, corréis el riesgo de que os contestemos. No, mentira, podéis llamarnos si queréis, otra cosa es que contestemos. El trabajo de pastor es una carga grande. ¿Sabes por qué? Porque mira, fulanito tiene un problema y viene y nos lo cuenta. Menganita tiene un problema y viene y nos lo cuenta. Y muchas noches cuando nosotros nos vamos a acostar, estamos que no sabemos ni por dónde empezar a orar de todo lo que nos han dicho en el día. No pasa nada, porque para eso nos puso Dios. Y Dios nos da una capacidad para poder estar ahí y hacerlo. Pero es agotador. Y hay muchos pastores en muchas iglesias de España que tienen que estar haciendo un trabajo para poder pagarse su vivienda, su alquiler, para poder pagarse su gasolina, porque no da con lo del diezmo. Es más, muchos pastores ni se atreven a predicar del diezmo porque los echan de la iglesia.
cuando es palabra de Dios, cuando son principios tan sólidos y tan santos que Dios ha instituido para que empecemos a caminar en libertad. Quiero terminar con Mateo 23, mientras los músicos ya se suben. Mateo 23, estaban los fariseos ahí cerca de Jesús. ¿Sabes que los fariseos eran excelentes diezmadores? Los fariseos, si se encontraban 50 céntimos en el suelo, diezmaban 5 céntimos. Eran minuciosos para el diezmo. O sea, diezmaban de todo. Y en verdad, nosotros deberíamos aprender eso de los fariseos. Pero el Señor Jesús los criticaba porque eran religiosos. Porque haciendo eso se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos no diezmaban por fe, no hacían las cosas que hacían por fe, las hacían porque con eso pretendían quedar bien delante de los hombres, pretendían tener una fama de gente buena, y eso es lo último que debe hacer un cristiano, dar una apariencia de algo que no es. Si cualquiera en este salón me tratara de convencer a mí de que es buena gente, estaría perdiendo el tiempo. Porque ninguno de los que está en este salón es mejor que yo, y yo sé lo que soy. Yo sé lo que soy, y sé que sin Cristo no soy nada. Entonces a esos fariseos el Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que diezmar no es lo único que yo tengo que hacer para que me vaya bien en lo financiero. Y cuando digo que me vaya bien, vuelvo a repetir, no es que yo tenga para irme al casino todos los días o para irme al mejor restaurante de Barcelona todos los días. No se trata de eso. No quiero despertar la codicia de nadie. Cuando digo que me vaya bien financieramente es tener mis necesidades cubiertas y por encima de eso aprender a repartir todo lo que tenga. Todo lo que tenga. Ser libre, darle a Dios, darle al necesitado. Y no vivir esclavo, pensando que el dinero me va a solucionar la vida. Es Dios el que te soluciona la vida. Oramos. Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, realmente, Señor, tú eres el dueño de todo. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú, Señor, has decretado y has declarado que los primogénitos son tuyos, que los primeros frutos han de traerse a ti. Nosotros queremos ofrecernos a ti, Señor. Nuestra vida completa, nuestro corazón, todo nuestro ser, queremos ofrecerlo a ti. Queremos ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Queremos ser primicias para ti, Señor. Cada día queremos ofrecer nuestra vida en el altar de la obediencia, en el altar de la alabanza, en el altar de la honra a Dios. Cada día queremos venir, Señor, y humillarnos ante tu grandeza, ante tu señorío, ante la imponente gloria que tú tienes. ¿Qué somos nosotros sin ti, Señor? ¿A dónde podríamos ir nosotros sin ti, Dios? Queremos aprender a confiar. Queremos aprender a darte a ti lo que es tuyo, Señor. Queremos traerte, Señor, en cada ocasión que tengamos
los diezmos, las ofrendas, porque tú has dicho que son tuyos. Señor, y hoy yo te pido que tú me des sabiduría, a mí como pastor de esta iglesia, a Natalia, Señor, como pastores de esta iglesia, para administrar lo que tú pones en este alfolí, Señor. Todo lo que llega, todas las finanzas que llegan a esta iglesia, Señor. Señor, queremos pedirte sabiduría para invertirlo correctamente, para multiplicarlo, Señor, para que muchos puedan oír el Evangelio en esta nación sedienta y hambrienta de ti, en esta nación que enloquece sin ti, Señor. Hoy clamo, Dios, para que tú guíes a estos hijos tuyos, a estas hijas tuyas, Señor, para que tú los guíes a la verdad, para que este pueblo aprenda, Señor, a ponerte a ti en el primer lugar. Quizás, Señor, muchos diezman, ya lo hacen regularmente, pero les falta que sea ese primer 10% lo que te den a ti, Señor. No solamente cuando sobra, no solamente cuando hay de más. Señor, enséñanos a hacer las cosas de manera que tú te agrades de nosotros, de manera que tú te complazcas en nuestra manera de vivir, de manera, Señor, que tú veas en nosotros un pueblo generoso, un pueblo libre, un pueblo que no vive condicionado, un pueblo que no da por necesidad, un pueblo que no trata de manipularte, un pueblo que te honra con sus bienes, un pueblo que te honra con su corazón, un pueblo que hace las cosas por fe, Señor, no por ninguna otra motivación. Hoy te ruego que entre nosotros, Señor, tú limpies nuestras vidas de todo temor al futuro, de toda tacañería, de toda escasez, de toda usura, de todo miedo, Señor. Te pido que tú limpies nuestras vidas de toda codicia y avaricia, de toda maldad, Señor, por amor a tu nombre. Te doy muchas gracias por los hombres y mujeres que tú has levantado en esta congregación, Señor, para sustentar tu obra. Señor, te doy muchas gracias por sus vidas. Te pido, Dios, que tú prosperes sus casas, que tú llenes sus graneros, para que en todo tengan abundancia y puedan con toda liberalidad seguir dando, Señor, a su derecha, a su izquierda. Señor, que puedan ser sensibles para suplir las necesidades de otros. Gracias, Dios. Hoy queremos poner nuestra mirada en Jesucristo, en nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Jesús, voy a fijarme solo en ti y en tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Señor, tú eres lo más importante que tenemos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hoy nuestros ojos están puestos en ti, Jesús. Nuestra mirada está en las cosas de arriba, donde está Cristo. Parto todo lo que me estorba y te adoro por tu misericordia y me concentro en tu presencia. Tú eres el centro de toda mi existencia. Tú das sentido en la tormenta. Te has convertido en nuestra meta. Has partido mis caretas
y solo en ti mi alma está quieta. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu luz. Jesús, voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Señor, realmente tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro todo, Dios. Le damos a ti toda la gloria, Señor Jesús. Le damos a ti toda la honra, te damos a ti todo el honor. Te pedimos, Señor, que tú te quedes en medio de nosotros por el resto del día, Señor, y que el resto de esta semana sea una semana que tú bendigas, porque, Señor, tu bendición hace la diferencia. Vamos a alabarle entonces para terminar. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres de una generación que canta tu gloria. Tú eres aquel en quien nos movemos. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Resucitados, vivimos para ti. La visión no morirá, la visión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La visión no morirá, la visión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos y hacia el mundo que tú amas caminaremos y nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará.
Gloria a Dios. Bueno, sé que hay algunas personas que nos visitan por primera vez. Ahora se van a acercar a ellos para tener un detalle. Que el Señor os bendiga.